¿Qué ocurrió en Fátima el 13 de octubre de 1917? La mera presencia de entre 30.000 y 100.000 personas era más que inusual en este remanso. A pesar de la lluvia torrencial, gente de todo tipo se reunió para presenciar nada menos que un milagro, anunciado 3 meses antes. A la hora prevista, la lluvia cesó, el cielo se despejó en torno a un sol extraño, distinto, parecido a la luna, delicadamente velado por algunas nubes altas. Gonzalo Garret, testigo presencial, profesor de matemáticas en la Universidad de Coimbra y especialista en mecánica celeste, describió la extraña fuente de luz en estos términos. Durante casi 10 minutos, comenzó a girar rápidamente en su periferia, lanzando chispas, como una rueda de fuegos artificiales, que se detuvo y se reinició 3 veces. Esto es sencillamente imposible a mediodía, cuando los efectos meteorológicos son muy débiles. Su hijo José María añadió que parecía una perla de plata, nítida y centelleante, pálida y, sin embargo, más brillante que la luna llena. Parece que Fátima es uno de los fenómenos menos explicados, científicamente. Las muchas explicaciones muestran lo dividida que está la comunidad científica. Cada grupo, al no convencerles ninguno de los otros, expone su propia tesis, mostrando así la debilidad de los argumentos. Aquí pondré en tela de juicio la mayoría de las conjeturas actuales, que no resisten un análisis comparativo de testimonios, datos meteorológicos y fotografías. Mi intención es aportar más claridad a este acontecimiento. En un intento de trivializar el acontecimiento, algunos críticos citan numerosos supuestos o milagros solares fáciles de desacreditar. Gonzalo Garret, mencionado anteriormente, escribió que, hasta Fátima, nadie vio un sol centelleante y girando. Ahora mucha gente lo ve varias veces. Habrá mucha imaginación. Además, la ilusión de los llamados soles giratorios parece psicológicamente más probable, después de las apariciones de Fátima, como resultado de una polarización cognitiva o volitiva de escépticos, científicos o creyentes motivados, que quieren trivializar la ilusión, o experimentar un milagro. La hipótesis de los superhelios dista mucho de ser convincente. Estos reflejos del Sol en finos cristales de hielo son más brillantes a temperaturas o latitudes polares, cuando el Sol está bajo en el horizonte. Cuando la elevación del Sol supera los 40 grados, se desvanecen y suelen estar ausentes. Aquel día en Fátima, la elevación era superior a 42 grados. En esta elevación, veríamos 3 fuentes, el Sol brillante, flanqueado por sus 2 parhelios, pálidos, irisados, borrosos, deformados, nunca claros, ni redondos ni arremolinados. Además, han sido estudiados durante siglos, en particular por Descartes, Mariotte y Huygens. Y nadie se atrevía a plantear semejante hipótesis hace un siglo. Los periódicos portugueses mencionan una fuerte lluvia justo antes del acontecimiento, especialmente la prensa escéptica, como O Século e Ilustracao Portuguesa, que resultó ser la principal fuente de información sobre este sorprendente acontecimiento. Las fotos publicadas, tomadas por Hugh de Roy, contradicen el argumento de los escépticos de que un sol brillante secó casi todo, mucho después de algunas lluvias ligeras. De hecho, las fotos muestran riadas de barro, pies descalzos mojados y brillantes, cubiertos de barro reluciente, charcos, paraguas aún mojados y brillantes, etc. Además, en toda Europa, la prensa civil y militar informó de precipitaciones generalizadas, como en el frente de batalla o en Valladolid en España. Así lo confirma el proyecto europeo CERA 20C, que recopiló datos civiles y militares para elaborar mapas de precipitaciones y temperaturas del siglo XX. Aunque el tiempo se despejó localmente en torno a Fátima, los observatorios europeos, norteamericanos y norteafricanos no pudieron observar el sol, debido a una zona de lluvias que se extendía desde Norteamérica hasta Rusia. Vean también a este joven que lleva arrodillado como mucho unos minutos. La parte superior de sus pantalones está empapada, porque probablemente acaba de desabrocharse la chaqueta, tal vez porque tenía calor, mientras que las zonas que han estado expuestas durante unos instantes ya están secas. La parte interior de la nalga, menos expuesta, está todavía medio mojada, salvo algunos pliegues brevemente expuestos. El fuerte contraste entre las zonas húmedas y secas muestra claras sombras infrarrojas y confirma una rápida evaporación, tras una fuerte lluvia. Estas impresiones nítidas contrastan con las extrañas sombras que apenas se aprecian en las fotografías. El análisis en profundidad de las sombras muestra la presencia de 2 fuentes de luz principales. En primer lugar, un sol distinto y cálido, pero de palidez lunar. Después, casi verticalmente, una fuente grande y difusa, una nube bien iluminada quizás.
La mayoría de los críticos ignoran el testimonio de aquellos que, lejos de Fátima, no pudieron compartir las expectativas ni las emociones de la multitud. Ninguno de ellos menciona una sensación de calor, quizás debido a la mayor distancia de lo que les parecía un pálido sol giratorio. Su mirada no estaba dirigida al sol, sino a las montañas que rodeaban Fátima. Este hecho ha sido esencialmente ignorado. El famoso poeta Afonso López Vieira, que observó el acontecimiento desde su veranda junto al mar, en San Pedro de Moel, quedó asombrado por el fenómeno solar sobre las montañas de Fátima, a unos 66 grados al este del Sol, a 34 kilómetros de distancia. Este espectáculo de luz provocó la conversión de este ateo convencido. Wilhelmina da Silva, de Leiria, estaba mirando hacia las montañas al mediodía cuando, de repente, vio un gran destello rojo. Esta dirección está a 43 grados al este de la dirección del Sol. Las montañas le ocultaron parte del suceso. Albano Barros, en Mindé, vio el sol caer en la dirección de Fátima, hacia el norte, en la dirección opuesta al sol del mediodía. En Alburitel, Joaquín e Ignacio Lourenço, así como alumnos y profesores de su escuela, y varios habitantes del pueblo, vieron el sol girar sobre sí mismo como una bola de nieve. Un efecto de perspectiva a 80 grados al oeste del sol podría explicar esta impresión, diferente de la rueda de los fuegos artificiales de Fátima. En resumen, los testimonios remotos y el efecto mirando a Fátima tienden a invalidar la mayoría de las hipótesis actuales, como la sugestión de masas o la alucinación, y a contradecir cualquier influencia solar direccional, como los parhelios, los fosfenos retinianos, el polvo atmosférico, las ilusiones cerebrales, etc., ya que ni el Sol ni su posición son la causa. Hemos citado elementos objetivos a menudo ignorados o rechazados. Sin embargo, queda uno, que parece no haber sido analizado nunca hasta ahora. De hecho, en las fotos de Roy es posible estimar la elevación de la fuente de luz basándose en el análisis de las sombras. Esto añade un nuevo enigma al caso de Fátima. He calculado la posición de la fuente de luz utilizando el programa Blender de simulación 3D. El centro de visión C, el centro del horizonte HC, y el ángulo de balanceo de la cámara son bastante fáciles de estimar, así como el punto de fuga VP, hacia el que convergen todos los rayos solares. Como la estimación de la distancia focal es menos precisa, elegí una amplia gama de valores realistas, de 30 a 45 milímetros. También se evaluaron los efectos de los errores de balanceo y cabeceo. En general, los cálculos dan una altura del Sol aparente entre 25 y 32 grados, más probablemente 28 grados, muy por debajo de los 42 a 43 grados esperados para el Sol astronómico. Los interesados en los cálculos matemáticos pueden hacer clic en los enlaces que figuran en los comentarios. ¿Nuestras conclusiones? Pues, el análisis en profundidad de las fotos y los testimonios invalida cualquier intento de explicación coherente, meteorológica, fisiológica o psicológica. Ninguna explicación naturalista puede aún dar cuenta de todos los detalles de observación y de los testimonios creíbles. Sin embargo, no se trata de renunciar a una explicación del fenómeno, sino de eliminar las explicaciones defectuosas. Nuestro objetivo era proporcionar los elementos para una investigación objetiva, en profundidad. Por último, hay que añadir que la mayoría de las interpretaciones ignoran por completo el vínculo con el mensaje de Fátima. Para los creyentes, este mensaje es más importante que el maravilloso espectáculo de Fátima. Junto con él, forma un todo en una intervención divina insólita, y corrobora la verdad del mensaje, que contiene, sobre todo, una advertencia contra los peligros inherentes a nuestro alejamiento de Dios.